Este podcast y todos sus episodios tratan sobre la muerte, por lo que puede resultar sensible para algunas audiencias. Antemort es un podcast que trata sobre la muerte, pero no de una manera oscura y solemne. Somos Lu y Caro y este es nuestro espacio para hablar del fin de la vida de una manera abierta, natural, sin tapujos e idealmente sin temor. Morir, al igual que vivir, es un quilombo. Y lo puede llegar a ser aún más para quienes no sobreviven. Papelerío, bajas de servicios, cuestiones burocráticas, pero también dudas como ¿querría esto o aquello? ¿Se ofendería si donamos esto? ¿Cuándo corno cambió la clave de la alarma? Todo esto en medio de conmoción y un proceso de duelo. La palabra inesperado suele aparecer alrededor de la muerte cuando nada es más esperable e inevitable que morirnos. Entonces, ¿no deberíamos planificar un poco para la única certeza que tenemos en la vida? Y si no es por nosotros, ¿no podemos al menos hacerlo por los demás? En este episodio queremos darte algunos consejos sobre qué tener en cuenta y cómo prepararte cuando llegue tu fin, haciendo de lo que quede de tu vida y la de los demás un poco más fácil. ¿Qué embole morirse, hermana? No sé vos, pero posta yo tengo cero ganas de quedarla. No, yo tampoco, la verdad. Por ahí los oyentes se confunden y creen que estamos recopadas con la idea porque no le rehuimos a hablar del tema, pero no, yo estoy re para vivir un tiempo más. Yo también, estoy en la mitad de la vida. Bueno, no quita que haya que aceptarlo, y la realidad es que en la vida planificamos un montón de cosas, ya sea por neurosis o por obligación o por lo que sea, planificamos viajes, trabajos, hacemos las compras, salidas, la vida misma, pero no hacemos mucho por tener más o menos resuelto este tema que sí o sí nos va a llegar. Sí, bueno, y ahí, claro, cuando decimos resuelto este tema, no decimos cómo nos vamos a morir, sino resolver de la forma más posible y práctica cómo va a ser el post. Yo sé que no es lo más lindo hablar de esto y que por eso no se habla demasiado. Digamos que es más lindo pensar en el fin de la costa, justamente planificar el fin de la costa que este viaje eterno, pero no está de más ni por nosotros, ni, valga la redundancia, por los demás. Así que nada, yo creo que cualquiera que haya enfrentado o haya tenido que encargarse de la muerte de un ser querido cercano se encontró con esta lluvia de trámites y decisiones que son un divague total. Posta, no sé quiénes han pasado por esto, pero es medio una bizarriada elegir el ataúd de tu viejo. Esto es historia real. Cuando hace un par de días comiste un asado con él y además a mí me pasó, por ejemplo, de estar en la casa velatoria eligiendo el cajón y que hubieran... A mí me llamó la atención, por ejemplo, que había un cajón de Vélez. Yo no tengo nada en contra de la gente de Vélez, aguante Vélez, pero me pareció una bizarreada total estar como ahí y me colgué mirando el ataúd de Vélez porque me flasheaba que estaba en esta situación en la cual había un ataúd de Vélez, pero que además yo estaba eligiendo el ataúd de mi viejo. Entonces, nada, es como que es una situación muy surreal que te hace decir, tipo, ¿qué hago acá? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué pasó? Mientras alguien te está diciendo si elegiste, viste, el lustre de madera. Es muy Six Feet Under esto que estoy diciendo, pero es muy así. Sí, no se puede escapar de esas situaciones. Nos sorprenden, parecen divertidas a los años cuando contás como anecdótico algo, exacto, pero bueno, en el momento es muy chocante. Hace 13 años, 14, cuando sucedió esto, no era tan gracioso, era bizarro. Es eso, la muerte de seres queridos generalmente es eso, es extrañeza, es enajenación, un cierto limbo en el que todavía no crees lo que pasó. Incluso cuando hay una enfermedad y hay como cierta previsión, es raro. Sí, creo que cualquiera que haya pasado por esto sabe que es un momento de tomar decisiones de las más definitivas, digamos. Y justamente muchas veces es la muerte de un ser querido, hasta la muerte de algún famoso, eso pasa muchas veces también, la que dispara esta necesidad de planificar o incluso situaciones más felices, como puede ser el nacimiento de un hijo o una hija, que nos recuerdan a nuestra propia mortalidad. Y todos estos disparadores son válidos y son útiles, pero también pueden ser instancias de mucho dolor y cargados de muchas emociones, ya sean buenas o malas, pero que significan que no estamos necesariamente en el mejor momento para tomar decisiones que tienen tanta carga. Entonces, hoy, que quizás hasta donde vos sabés estás bien, estás sano, sana, tus seres queridos también gozan de buena salud, es el mejor momento para empezar a, como se suele decir, abro comillas, dejar las cosas en orden. Yo creo que es gracioso siempre que yo abro comillas porque tengo tatuadas comillas, esto no lo sabe. Y hay que cerrarlas, Caro, las comillas. Hay que cerrarlas, tengo cerradas, la verdad, si están cerradas mis comillas. Pero eso hay que dejarlas en orden y la verdad es que son muchas las cosas las que se pueden dejar en orden. Y de hecho entendemos que más allá de la temática, la cantidad de cosas a tener en cuenta puede ser muy abrumadora. Por eso en este episodio vamos a hacer 2 partes, porque es muy largo, tenemos muchas cosas que hablar y de vuelta entendemos que más allá de la cantidad es abrumador, porque estamos hablando del fin.
Y sabemos que no es lindo hablar del tema. Lo re sabemos, aunque lo hablamos de una manera recopada. Sí, aunque somos re divertidas, pero igual me pareció súper interesante empezar a bajar todo esto. Cuando empezamos a hacer la investigación para este capítulo en particular, empiezan a surgir cosas que más allá de que obviamente lo estamos pensando para nuestro viaje final, también nos pueden ser muy útiles en vida. Así que, si querés, comenzamos con esta primera parte. Vamos a empezar por planificar el dejar las cosas en orden para los demás. Y eso para los demás, obviamente, puede ser para tus familiares, para tus amigos, amigas, tus vecinos o incluso las mascotas. Así que nos ponemos manos a la obra. Empecemos por el ABC, por lo más simple, o al menos lo que puede llegar a estar más a mano y es más tangible y realmente puede hacer todo más fácil cuando uno ya no está acá, que son los documentos. Pero cuando decimos los documentos no nos referimos solo al DNI, al Documento Nacional de Identidad en Argentina, sino que nos referimos a otros documentos que son muy importantes. De todo lo que vamos a mencionar a continuación, es importante que sepas dónde están físicamente o si necesitas rastrearlos. Es decir, quedaron en alguna mudanza, en alguna caja, en la casa de mis padres, quedó perdido por algún lado, lo tiene tu ex. Bueno, hay que pensar porque uno a veces pierde cosas que no sabe dónde están. Lo cierto es que quizás si no los encontrás es una buena idea empezar a pensar en pedir duplicados, certificarlos. Seguramente que va a ser mucho más fácil que lo hagas ahora y no cuando lo tenga que hacer otra persona más adelante. Y bueno, acá un paréntesis, espero que en el más allá no haya que hacer demasiado tramiterío porque la verdad que si es así va a ser seguir, es un infierno también. Eso es mi idea de infierno. Hacer trámites. Seguir haciendo trámites. La burocracia. En otras épocas, allá por los 80s y los 90s, cuando éramos pequeñas nosotras, la billetera de cualquier persona era una fuente bastante completa de información. Bueno, hoy también, pero ¿qué pasa? A ver, en ese momento que estaba el DNI, el carnet de la obra social, si tenías auto, los datos del auto, tus tarjetas de crédito, etc. Con eso se puede tramitar gran parte de la documentación post-mortem. El tema es que mucho de eso hoy está en digital y a veces no lo llevamos encima. Entonces, es importante que primero, obviamente, dejes las versiones físicas en algún lugar accesible o des acceso a sus versiones digitales a quien vos consideres. Entonces, hagamos un repaso de la información que sería bueno que dejes organizada. Y acá sí te decimos que agarres un lápiz y papel, un Google Form o la listita del celular donde vos te parezca más práctico y anota dónde tenés que ir pensando dejar todo esto, dónde está y a quién se lo vas a compartir. Igual voy a hacer un spoiler alert. Diga, a ver. Vamos a dejarles una listita para ayudarles. Bueno, claro, vamos a dejar un modelo de listita, checklist, para que todos podamos hacer. Pero sigan escuchándonos, no corten ahora y se vayan a buscar la listita, porque es interesante lo que estamos por decirles. Y mucho más completo que esa listita, sí, que hicimos con mucho amor. Es como acompañante del episodio, así que bueno, ahora le hacemos como un detallecito más a profundidad. Entonces empecemos, DNI y certificado de nacimiento, o sea, los clásicos y primordiales. Por eso es bueno que otras personas sepan dónde están, no solo por, ya sabemos, el fin de la vida, sino en general en la vida. A veces necesitamos que otras personas se encarguen de hacer algún trámite nuestro cuando estamos imposibilitados por algún motivo. De hecho, legalmente, no sé si sabías, Caro, el DNI, una vez que nosotros partimos, se lo queda a la entidad que hace el certificado de defunción. Uh-huh. Tiene sentido. Sí. De hecho, siempre está esta cosa de van a votar los muertos, la cosa así. O sea, en realidad el DNI no te lo puedes quedar como un souvenir. Aunque sería un buen souvenir. DNI pero no o libreta de enrolamiento, que todavía ya creo que casi no quedan, pero algunos sigue existiendo. Sí. Bien, ¿qué otra documentación necesitamos tener? Física y ubicable. Obra social o prepaga. Esto obviamente es re clave. Antes quizás era más fácil porque uno tenía la tarjetita que lo decía en todos lados y si tenías un accidente, por ejemplo, era re fácil derivarte, pero hoy todo es digital, todo te pide token. Así que alguien mínimamente debería saber qué obra social tenés. Generalmente se puede averiguar por el DNI, por ejemplo. Afortunadamente, en el caso que tengas un accidente grave, igual por suerte en nuestro país y por ahora, los hospitales, incluso los privados, están obligados a atenderte si tu vida está en riesgo, aun si no tenés ninguna cobertura. Pero no está de más que esta información esté disponible. De hecho, algunas obras sociales tienen bonificaciones en los precios de sepelios y eso poca gente lo sabe. Entonces también ese es otro dato interesante para averiguar e ir teniendo en cuenta, ¿no? Si hay algún beneficio, para cuando no estés más. ¿Eso le contactas a la obra social? Sí. Y mucha gente incluso tiene prepagas que vienen de una obra social y no saben que tienen esa obra social. Entonces,
averigua cuál es tu obra social, contactala y fíjate si tenés algún beneficio de ese estilo. ¿Qué otros documentos son necesarios tener identificados? Certificados de matrimonio, unión civil o divorcio, si pasaste por alguna de esas instancias. Esto seguramente lo tengan claro la otra parte de esa unión o desunión, pero puede pasar que particularmente si están separados, no en buenos términos, o incluso que, por ejemplo, si desafortunadamente ambos fallecen juntos, sería quienes hereden los que tienen que buscar esos documentos. Así es, y acá meto un bocado, que es algo que por ahí es demasiada información, pero es un dato como interesante que no está de más que se sepa, que existe una figura que se llama conmorencia, que puede pasar que un matrimonio muere junto y las aseguradoras muchas veces se ponen a averiguar quién murió primero. Por ejemplo, en un accidente para ver si uno heredó al otro. ¿Por qué? Porque si uno hereda al otro y hay hijos que no son uno tiene hijos que no los tienen en conjunto, entonces quizás heredó primero uno de los hijos es un quilombo, alto quilombo, pero cambia la repartición de los bienes, definir si uno murió antes que el otro cuando hay herederos que no son los mismos de las dos personas. Mira. Nada, dato de recolor, re lindo. Re interesante. Esto estamos hablando obviamente en caso que fallezcan juntos. Sí. Mira que, re interesante. Bueno, pero las chances son altas porque uno anda mucho hay con... muchos casos que puede pasar, sí. Bien. Certificados de nacimiento y o adopción de hijes, sobre todo si son menores de edad. Así que si tenés descendencia, esto lo pueden llegar a necesitar ellos mismos ante tu deceso. Así que particularmente en casos de menores de edad, que algún adulto responsable sepa dónde están esos papeles. Y acá hago un paréntesis yo, que es que mi certificado de nacimiento lo tuvo mi madre hasta creo que el año pasado, que tuve que hacer un trámite y básicamente no lo tenía, claro, y lo tenía mi mamá, porque vivimos cerca. Vos eras menor de edad el año pasado. Claro, sí, debe ser eso. Pero bueno, qué vergüenza, pero la realidad es que no, o sea, las personas adultas ya deberíamos tener nuestro certificado de nacimiento identificado y eso, y que otros sepan dónde está. Bien, escrituras de propiedades y o dominios de autos. Obviamente esto suele ser el centro de cualquier sucesión. Acá ya empezamos con unos temas sensibles. Información bancaria y financiera. ¿Por qué decimos que es sensible? Obviamente que el tema bancario, es como que uno le da cosita a veces compartir esa información. Pero la realidad es que se complejizó bastante en el último tiempo porque, por ejemplo, hoy las cuentas no son solo la de los bancos tradicionales, sino también hay bancos virtuales, a veces invertís en cripto o tenés inversiones en la bolsa si tenés suerte. Entonces toda esa información alguien debería tenerla, o incluso no es mala idea compartir estas cuentas con alguien obviamente de muchísima confianza. Pensá que si te pasa algo, todo eso entra directo en un proceso de herencia que es largo y sobre todo en países como el nuestro, Argentina. La plata se devalúa en 2 minutos. Esto incluye si tenés caja de seguridad donde está la llave también, por ejemplo, y quienes pueden entrar además de vos. Entonces, todas estas cosas hay que también ir pensando quiénes serían esas personas de confianza a quienes realmente le podríamos dejar este tipo de información. Tal cual. Todo esto, recalcar que todo esto entra a sucesión si no dejas a alguien expresamente con acceso. En Estados Unidos, por ejemplo, existe una figura que es que vos podés dejar a alguien que es beneficiario de tu cuenta bancaria. Entonces, si vos falleces, esa persona puede acceder a tu cuenta. No puede operar ni nada, pero puede sacar el dinero, cosa que en Argentina no sucede. Eso sí o sí tiene que ir a un proceso de sucesión, con lo cual tenés a alguien de mucha confianza, pareja, amiga, padres, hermanos, quien sea. Está bueno que quede como cotitular, obviamente sabiendo la sensibilidad de que, es que es plata y ya sabemos qué pasa con la plata. Otro tema importante a tener en cuenta, ANSES, acá en Argentina obviamente estamos hablando, asegurarte de estar bien registrados, ya que de eso puede depender la pensión de tu cónyuge o conviviente, por ejemplo. Entonces no está de más de vez en cuando fijarse si estamos bien registrados, si se viene descontando bien lo que hay que descontarse, etc. Otro tema, seguro de vida y seguro de retiro. A veces los empleadores te hacen firmar un seguro de vida, o por ahí te parece una buena idea sacarlo a vos mismo, sea como sea, es bueno que alguien lo sepa, pero también está bueno cada tanto revisar a quién dejaste como beneficiario, por ejemplo. O sea, si lo sacaste hace 10 años, quizás la persona que dejaste como beneficiario en ese momento hacía sentido en ese momento y ahora ya no tanto. Entonces, quizás también estás pagando un seguro de vida por tu cuenta y aunque la persona beneficiaria seguramente sea contactada, no está de más hacérselo saber por si lo tiene que reclamar, obviamente. Esto a mí siempre me hizo acordar mucho a las películas yankees, lo del seguro de vida, pero ahora que, ya pasé la mayoría de edad y estoy un poquito más cerca de la mitad de la vida, uno se hace más amigo de estas cuestiones. Bueno, otro tema
también de gente grande, plan de ahorro. Por ejemplo, si estás comprando un auto, tus herederos pueden seguirlo y o recuperar esa plata. Entonces, avisa con qué concesionario o banco o lo que sea tengas el plan, averigua incluso si puedes dejar un beneficiario, pero si no, va a ser tu heredero quien tenga que resolverlo. Si sos extranjero o tenés múltiples ciudadanías, también es buena idea que se sepa y que dejes a mano los papeles relacionados, empezando por el pasaporte extranjero. Otras cosas que no está de más dejar a mano: algún recibo de sueldo, último obviamente, ¿no? Del 2001, certificados de religión o registro de que uno tiene algún tipo de beneficio que pueda traducirse en una pensión o herencia. Todo ese tipo de cositas hay que dejarlas a mano. Y por último, ni hablar si tenés alguna empresa o emprendimiento. Habla con tu socio o socia y si no los tenés, alguien tiene que saber toda esa información clave. Él o la contadora, etc. ¿Qué pasa si se muere una de nosotras, Lu? ¿Quién sigue con Antemort? Sí. Nuestros gatos. ¡Ay, no! Ay, no quiero pensar. Pero sí, tendríamos que hablar. Sí. Tenemos que hablar de este tema. Sí. Tenemos que hablar. Bueno, o sea, todo esto que recomendamos, lo importante es primero saber dónde están todos estos documentos que esperamos que hayan anotado y si no van a tener nuestro checklist y conciliar toda esa información. Después saber si además del papel físico tengo su versión digital. Así que buscales un lugar y después avisa dónde está o haz una carpeta compartida en tu Drive con sus versiones digitales. Y por supuesto, algo que podría ser la estrella, pero acá en Argentina no tiene tanta lógica como en Estados Unidos, por ejemplo, donde siempre lo vemos que aparece en las pelis de millonarios, que es el testamento. Succession. El tema herencia es un tema complejísimo del que podríamos hacer todo un capítulo, pero si queremos recalcar solo este hecho, que es el más importante, en nuestro país es virtualmente imposible desheredar a los herederos. Hay una manera, bueno. hay un par de excepciones, de las cuales básicamente es comprobar que quisieron matarte. Bueno. Así que, bueno, existe la excepción si vos podés comprobar que tus herederos quisieron matarte. Los podés desheredar. Ok. Bueno, en general, si no te quisieron matar tus herederos, solo con un testamento se puede llegar a dejar 1/3 de la herencia a otra persona o institución o incluso a uno de los herederos en sí. Pongámosle, voy a hacer un ejemplo gráfico. Sos una viuda y tenés 2 hijos y querés más a uno que a otro. Bueno, uno se queda con 1/3 y otro con 2. Pero para eso tiene que existir un testamento que lo habilite, si no ambos reciben lo mismo. ¿Se entiende? 50 y 50. Claro. Naturalmente reciben 50 y 50. Ahora, si vos querés dejar por escrito, le podés dejar 1/3 más a uno. O podés dejar 1/3 para cada uno y 1/3 para... una asociación de gatitos. Gatitos, te iba a decir. Exactamente. Sí, obvio. Otro dato interesante de los testamentos, aunque hay que hacerlo por escribano o escribana, todo lo que dejes escrito puede ser tomado como testamento. Por ejemplo, si cambiás de idea hoy o estás por hacer, no sé, bungee jumping y querés dejar algo como testamento por las dudas, podés hacerlo en un papel cualquiera, en una servilleta, en un cuadernito. Eso sí, quien herede va a tener que comprobar legalmente que eso que escribiste lo firmaste vos en tu sano juicio, lo cual obviamente es un incordio. Por eso, aunque técnicamente es legal, lo más recomendable es poner unos pesitos, que bueno, en realidad son bastantes pesitos, y dejar el testamento firmado por un escribano. Bueno, hablamos un montón. Y esto recién empieza. Tiene 3 bloques este episodio y este recién es el primero. Acá, por ejemplo, esta vez que estaría bueno, Lu, meter tipo una publicidad. Si tuviéramos sponsors. Iba a decir, La tiro. La vengo tirando hace un par de episodios. No sé si quedó claro. Pero acá es un momento para un corte publicitario. Pero no los tenemos. Así que vamos a respirar profundo y vamos a continuar. Ahora ya te dejamos pensando dónde tendrás todos esos documentos y te colgaste pensando cómo va a ser tu testamento, que es una actividad que realmente es bastante divertida, / estresante. O quizás lo más urgente estás pensando a quién o a quiénes querés dejar o avisar dónde está toda esta información. Pero vamos a hablar de otro tema no menor que son los contactos, ¿sí? Hablamos primero de documentos, bloque 2, contactos. Esto es algo que suele darse naturalmente, pero que no está de más dejar a mano una lista de contactos que seguramente haya que de alguna manera contactar, o la redundancia, o avisar, o tener a mano a futuro en caso de que ya no estés. A saber, por ejemplo, el dueño o el inquilino de tus viviendas. Eso es muy terrible. De todas mis viviendas, tengo que dejar los nombres de todos mis inquilinos, no sabes, son un montón. Pero también puede ser el dueño, si sos inquilino justamente puede ser el dueño o la dueña de tu vivienda, departamento, casa, alquilando. O al menos de la administración, pero digamos, si te pasa algo, está bueno que esto sea informado porque, bueno, hay que hacer una serie de trámites.
Después información, por ejemplo, de un contador, un contacto bancario, representante de inversiones. Esto que hablábamos antes, ¿no? Si estás con inversiones y demás, de alguna manera contactar a esta gente para saber qué es lo que hay disponible para que entre en sucesión. Después un escribano, por supuesto, sobre todo si dejaste un testamento, que exista ese contacto del escribano. Un jefe o un contacto de recursos humanos, laboral, ¿no? Como para avisar si... Que no vas a ir el lunes a trabajar. Que no vas a ir el lunes a trabajar, exactamente. El psicólogo, por ejemplo, que bueno, es alguien importante para que sepa tu deceso, ¿no? Para que abra el horario, para que abra tu horario. Yo tengo mucho miedo que sea al revés, que se muera mi psicóloga. Bueno, ok. Sí, espero estar deseándole muchos años de vida con este comentario en el podcast. Y encima ahora, si me escucha, voy a tener que hablar de esto en la próxima sesión. Bueno, por eso porque es muy importante ese contacto. Médicos de cabecera que sean propios o, por ejemplo, de hijos o de gente que tengas a cargo, ¿no? Porque uno también, eso, sobre todo si son menores de edad, es importante dejar esos contactos a mano. Profesores, compañeros de estudio, en caso de que estés estudiando, o alumnos, si sos profesor. Recontra mil importante si tenés mascotas, el contacto de la veterinaria, incluso si tienen algún tipo de tratamiento, ¿no? Prolongado o crónico, dejarlo eso detallado, algún certificado de vacunación, todos esos datos de las mascotas son re importantes, e incluso si querés que alguien en particular se quede con tus mascotas. Si tenés empleados o si contratás algún servicio asiduamente, como por ejemplo puede ser un plomero o si tenés la suerte de tener un piletero, un jardinero, toda gente que de alguna manera puede llegar a necesitar o querer saber si te pasó algo, así como tu familia también puede servirle contactarlos para la resolución de algún tema en el hogar. Y una vez que tengas toda esta agenda de contactos, pensá cómo querés compartirlo, ¿no? Esto que querés, enviar estos contactos a una persona, dejar una agenda old school, me parece re divertido esto, dejar un cuadernito con los teléfonos anotados, le vas a dejar tu celular a alguien, y si es así, ¿es descifrable cómo tenés agendada a la gente? ¿No? Porque por ahí le dejas la clave de tu celular a alguien, pero después tenés a la gente mal agendada. Yo me río porque agendo a la gente a veces de maneras muy extrañas y de hecho a quien tengo como mamá y papá en mi celular no son ni mi mamá ni mi papá, que en paz descanse. Y son los padres de una amiga porque nada, básicamente me pasó los contactos así, le quedaron agendados así, me causa mucha gracia cuando hablo con ellos. Para contar una anécdota también personal, tenía agendados a mi padre y a mi madre con cualquier nombre por un tema de seguridad. Porque por las dudas te decían en su momento que no los tengas por si los tenían que contactar y decir que no sé, que había pasado algo. Entonces podemos tener cualquier cosa como contacto en el celular. Bueno, no la cuelgues y pensar realmente en cuáles son estos. Nosotros acá tenemos un montón de ideas, desde las más básicas hasta algunas más específicas, pero pensar realmente que pueden haber ciertos contactos que para vos pueden ser muy relevantes. Por ejemplo, si es una persona que tiene objetos de mucho valor, como por ejemplo, no sé, una colección de arte o incluso son 2 cuadritos chiquitos que compraste alguna vez y tus herederos sabés que no saben nada del tema, por ahí está bueno que les dejes el teléfono de tu dealer, básicamente. De ese dealer. De ese dealer. Bueno, del dealer que quieras. Pero alguien que sepas que va a ser la persona que va a darles el valor justo a esas obras y que no van a terminar básicamente cagándoles, ¿no? O en la basura. O en la basura y porque no se dieron cuenta del valor que tenía eso. ¿Sí? Entonces, la realidad es que es inabarcable todo lo que puede ser contactos relevantes para cada persona, por eso tomate el tiempo de pensarlos, ¿no? Esta semana, estos días, pensaba, bueno, ¿con quién tengo contacto y qué estaría bueno que sepa este teléfono? Me parece que por último está bueno para cerrar el tema de contactos, que es muy importante también dejar los contactos de amigos, especialmente amigos que por ahí la familia o los seres más cercanos, no tengan registrados, qué sé yo, capaz que son amigos que viven en el exterior, o amigos de la infancia, amigos que hace mucho tiempo que no ves, entonces por ahí está bueno también dejarlos como contactos importantes para avisar en caso que haya sucedido algo. Bueno, y antes mencionamos el teléfono, sobre todo el teléfono para desbloquearlo, para poder acceder a nuestros contactos, que esto nos lleva a algo muy de nuestra época y nos da el puntapié para iniciar este último bloque, que son las claves. Hay una estadística que dice que actualmente en promedio cada persona maneja unas 100 claves. O sea, suena un montón, pero si te pones a pensar es muy real ese dato, sobre todo para gente como nosotras que pasa demasiado tiempo online, nosotras y la mayoría de la gente en este momento. Entonces, realmente antes esto no era algo tan importante, o sea, venía en la forma de una caja fuerte o alguna llave y ya está. Pero hoy por hoy muchos objetos a nuestro alrededor tienen claves y son fundamentales.
no solamente el celu y la compu, que pueden tener obviamente información esencial o valiosa, pero es más, puede ser donde está toda la información que hablamos justamente hasta ahora. Y una vez dentro de la compu estamos llenos de otras claves. Algunas son autoguardadas, otras no, pero lo que sí habría que priorizar es dejar a alguien asignado para desloguear todo lo que tenga información, particularmente información de pago, desde el banco hasta Mercado Libre, Amazon, Coto, lo que sea que tenga guardada información bancaria. Incluso suscripciones, porque pensá que si tenés tu cuenta de Netflix, tu Spotify, lo que sea, asociado a una cuenta bancaria, eso se va a ir descontando de una cuenta que seguramente entre en sucesión y como ya dijimos, eso va a ir perdiendo valor. Ni hablar de todos los meses, algo que se va a ir descontando. Obviamente que lo decimos si tenés débito automático. Entonces, esto es algo importante para tener en cuenta. También en los últimos tiempos se sumó un componente importantísimo que son las redes sociales. Bueno, acá por suerte está bastante pensado el tema, en el tema redes sociales, por lo menos en Facebook y en Google, donde podés dejar a alguien asignado para que en caso de tu deceso pueda ser quien acceda y quien cierre tus cuentas o las convierta en cuentas memoriales. Adivina quién es mi contacto para eso, Luciana. Otra responsabilidad, Carolina. Otra responsabilidad. Todas las responsabilidades, vos sabés que vos tenés que armar todo mi funeral. Lo vamos a hablar en otro episodio. En otro episodio lo vamos a armar. Bueno, y sigo con el tema de las claves. La verdad que, o sea, volvemos un poco a lo que hablábamos antes de los contactos y de los documentos. Dale los claves más importantes a alguien de confianza. Hay algunas opciones que son programas guardadores de claves. Existen unos que llaman tipo OnePassword, NordPass. Google mismo gestiona claves. Existen programas que hacen esto en la compu. El tema es que sí o sí alguien pueda acceder a tu compu. Tu pareja, un amigo, una amiga, un hermano. Es tu elección, alguien que sea de suma confianza, pero alguien sí o sí. Y aunque nos fuimos más para lo digital, no nos olvidemos que hay cosas que no son tan digitales, no tan la compu, pero que, por ejemplo, la alarma de tu casa o para entrar a una oficina, un espacio de trabajo, una caja de seguridad, algunas cosas necesitan algún tipo de clave. Entonces te recomiendo también que te pongas en estos días a tomarte el tiempo de pensar en todas las cosas que tenés en tu casa o en tu oficina con clave. Y sé que es algo que tenemos muy, muy incorporado, pero si lo detectás, anotalo, pensalo, transmitilo. Y también otra cosa que es importante tener en cuenta acá es que dar o no dar esta información puede ser una elección. ¿A qué me refiero con esto? Que quizás no te interesa o directamente no querés que nadie vea esa información. Pero ahí ten en cuenta que si activamente no querés que nadie vea esa información, a veces está bueno que otra persona se encargue de borrarla. Y sí, hablo por ejemplo del historial de tu browser. Si no querés que mamá se entere, por ahí está bien que un amigo se encargue de borrarlo. Yo sé que suena turbio, suena raro, pero la verdad no lo es. Todos hacemos, miramos, tenemos cosas que por pudor, por crianza, por miedo, no queremos que otros sepan, aun si ya no fuimos a otro plano, cosas que hemos buscado en internet. Las búsquedas de internet dicen muchísimo de nosotros. Cosas que hemos descargado de internet. Descargado, mirado. Y esto incluye lo material. ¿A qué me refiero? Que es, ¿te da lo mismo a vos quien abre el cajoncito chiquito adentro de tu placar cuando no estés? ¿O quien abre la mesita de luz? Ahí donde guardás las cosas quizás más privadas, o una cajita. Yo sé que la tenés. Todos la tenemos. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Entonces está bueno dejar dicho si vos eso no querés de vuelta. Por ahí decís, bueno, ya me fui al otro lado, que se enteren lo que se enteren. Pero quizás querés guardar las apariencias, entonces tenés que asignar a alguien que se encargue de hacer esa limpieza digital o de cajones. Bueno, Caro, y no hablamos de algo muy argentino, que es tener la plata debajo del colchón. Hace poco salió un estimado de que en nuestro país hay 244.807 millones de dólares en efectivo por fuera del sistema financiero. Sin duda, tenemos un historial que nos hace desconfiar a los argentinos de los bancos, pero fuera de joda, si tenés 100 pesos o $1.000.000 escondidos en alguna parte de tu casa, por favor, avísale a alguien de suma confianza. Si no, te vas a convertir en esas noticias que salen de vez en cuando que dice se encontró 5 millones de australes de patacones haciendo una remodelación en la chimenea, porque suele pasar. Así que bueno, el tema de dinero, aunque sean, como decimos, 2 mangos, es lo primero que va a saltar el día que no estés. Así sea para ese puchito que colabora en pagar tu funeral o si querés ayudar a un sobrino o a un refugio de animalitos. Bueno, ahora sí, como conclusión de esta primera parte de este episodio de planificación,
3 palabras claves: documentos, contactos y claves. Con eso ya tienen para divertirse largo y tendido. Y como somos buenas y sabemos que dimos mucha data, como comentamos antes, vamos a subir a nuestros links en la bio de Instagram un pequeño documento a modo de checklist con toda la info que hablamos acá, incluso más si se nos va ocurriendo. Así que les dejamos esa tarea, que se diviertan mucho con eso hasta la próxima, que se viene la parte 2 de este episodio. ¿Más cosas que planificar? No se termina más esto. Sí, Caro, se termina. Qué filosófica, ¿no? Hasta la próxima. Bye. Este podcast fue guionado y producido por nosotras, Lu y Caro. La cortina musical es de Triolé, que también nos facilitó los equipos de grabación. La edición es de Andy Cuquia. Suscríbete a este podcast para saber cuándo sale nuevo contenido y seguinos en nuestra cuenta de Instagram @ante.mor. Nos vemos en el próximo episodio.